Buenos días, aquí estamos otra vez en Radio Cuca y bueno, hoy Día de los Santos, donde estaba toda la gente todavía por ahí disfrazada, bueno, un poco con la tradición esta que se hace aquí ahora en España de Halloween, pero no vamos a hablar de Halloween, sino que vamos a hablar otra vez con Pablo, que está aquí con nosotros de nuevo, Pablo Veloso. Y el otro día ya estuvimos hablando con él un poquito de astrología y bueno, estuvimos hablando un poco de astrología tropical, sideral, de las cartas natales. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te parece, Pablo, que hoy nos cuentes un poco los diferentes tipos de astrología, la astrología tibetana, la karmática, sí? Vale, me parece muy bien. Primero, gracias por volverme a invitar, pese a que estoy en este estado de virósico, que estoy ahí con una gripe o algo por el estilo. Bueno, astrologías, como habíamos hablado en la otra ocasión, hay distintos tipos. Hay gente que prefiere, según su manera de ser, su mentalidad, un enfoque más que el otro. Entonces hay gente que prefiere, por ejemplo, la astrología kármica, como decías, que es una astrología que se basa en detectar algunos puntos de la carta que se relacionan con lo que serían vidas pretéritas, vidas pasadas. Entonces es una astrología que presta mucha atención a los nodos, el nodo norte, el nodo sur, como los nodos son puntos matemáticos de cruces de ciertas partes de la configuración de la Tierra con respecto a la Luna. Entonces se llaman nodos lunares y no son planetas en sí, sino que son cruces simplemente de órbitas, por así decir. Entonces esos se toman como indicios de lo que va a venir y de lo que fue, de lo que hay que dejar atrás y de lo que viene. Y también en la astrología kármica se toman muy en cuenta las casas de agua, la casa 4, la casa 8, la casa 12, que son casas astrológicas que nos hablan del mundo interior de una persona, del mundo. El agua es lo más disuelto que hay, entonces nos hablan sobre todo la casa 12, que tiene que ver con lo último, es la última casa que corresponde al signo de Piscis, pero también la 4 que corresponde a Cáncer y la 8 que corresponde a Escorpio. Nos hablan de aquello inconsciente, como ese inconsciente colectivo que va una y otra vez dando forma a nuevos seres. Bueno, nos habla de lo que hay por debajo de lo que se ve, en lugar de la vida cotidiana y lo que nos pasa, lo que sucede por debajo. Entonces la astrología kármica, cuando una persona se acerca a un astrólogo kármico, yo no lo soy, pero hay astrólogos que se dedican a eso, la persona, el consultante, lo que busca es que le cuenten cómo fue lo pretérito para entender lo que le pasa hoy. Si uno no cree en las vidas pasadas, puede tomar los mismos parámetros y hablar de qué me pasa inconscientemente, que no veo, ¿no? En lo profundo de mí, para entender por qué me está pasando, o por qué, no sé, no dejo de fumar, o por qué no dejo de comer, o por qué soy adicto a esta persona, o por qué no puedo iniciar cosas nuevas, ¿por qué? ¿Qué me bloquea? Entonces, es ese karma que en la India significa acción, ¿no? Son las acciones que uno hace y a veces imperceptiblemente que van generando reacciones. Bueno, empezar a conocer estas reacciones en base a esas acciones, a entender estas reacciones en base a las acciones pretéritas. Esa es la astrología kármica. Luego, tú citabas a la astrología tibetana. Bueno, está la astrología tibetana. Perdona. Entonces, en la astrología kármica tampoco es que lleguen a concretar cómo eras en tu pasado, ¿no? Sino simplemente que te orienta un poco para el presente, ¿no? La astrología kármica pretende concretar en el pasado, pretende contar exactamente cómo fue tu vida pasada. Hay astrólogos que realmente afirman eso y te dicen, mira, fuiste una persona así, de tal sexo. Es decir, puede ser un astrólogo kármico de estilo más psicológico o puede ser un astrólogo kármico de estilo más literal o predictivo. Y te puede contar que fuiste Cleopatra, por ejemplo, ¿no? Así, de manera concreta. Porque depende del enfoque que él tenga.
Si es más psicológico, no, te hablará de que en vidas pasadas tuviste inclinaciones o tendencias determinadas. Sí, sí. No sé si eso responde a lo que me Sí. preguntabas. Luego, bueno, citabas la astrología tibetana, por ejemplo. Esas son astrologías totalmente diferentes. La astrología tibetana obviamente deriva de la hindú. El budismo es un derivado del hinduismo. Así que toma como base la astrología hindú, que es sideral, como el otro día hablábamos. La nuestra es tropical. La astrología sideral tiene mucho que ver con las constelaciones y tiene otros parámetros. Por eso tiene este ajuste de la Yanamsa de los 23 grados, entonces los signos no son los mismos, pero no es que solamente los signos no sean los mismos, es que hay una interpretación diferente de los elementos que componen la carta. La carta hindú, por ejemplo, es cuadrada. El Lagna, que es el ascendente, tiene otro sentido totalmente al que le damos nosotros. Para ellos el sol, por ejemplo, es casi como un demonio, ¿no? Es negativo porque tiene mucho que ver con el ego. Para nosotros en Occidente lo contrario. Entonces van dando interpretaciones distintas a las cosas que aparecen en la carta. Además de que no tienen Urano, Neptuno y Plutón, por ejemplo, estos 3 planetas transpersonales. Y la astrología tibetana tiene algo de lo hindú, pero también algo de lo chino, ¿no? Tiene esa influencia cruzada. La astrología china yo no la conozco en detalle, pero sé que se basa en parámetros completamente distintos, ¿no? Los signos estos de animales chinos. Hasta ahí no llego, o hasta ahí llego. Lo tibetano, como heredero de lo hindú, tiene entonces toda una interpretación que se mezcla mucho con lo mítico, cosa que nosotros también hemos perdido bastante. Los astrólogos de Occidente, muchos se han olvidado de los mitos que dieron origen a planetas, a signos y que permiten las interpretaciones, y se han quedado con ese intento de ser ciencia y querer reducirse a lo matemático. Yo cuando empecé astrología hace muchos años hacía las cartas a mano y te aseguro que te llevaban pero horas y horas y un margen de error muy grande. Tenías que estar con efemérides, que eran unos libracos muy muy grandes con un montón de cálculos para cada o números para cada fecha, hacer ajustes, tenías que hacer de curva, todo en grados. Y hoy en día yo utilizo un programa de ordenador. Ese paso me lo ahorro. Es decir, hoy en día le doy a un botón y me aparece el dibujo de la carta. La interpretación no, la interpretación la sigo haciendo yo, pero y ha crecido conmigo durante el tiempo, pero inicialmente tenía ese trabajo. Bueno, ese trabajo que muchos astrólogos todavía hoy lo rescatan y lo siguen haciendo a mano, porque consideran que te conecta con algo que es como más artesanal, ¿no? Y te hace sentir más la carta. Y es verdad, si tú trazas con una regla como hacía yo, viste, distintos colores, hay un contacto mientras la vas construyendo con la esencia de la carta. Es distinto a que te aparezca en la pantalla, ¡pum! Es como leer un libro en papel y leer un libro en digital. Lo lees igual, el contenido es el mismo, pero hay otra aproximación. Entonces, hay astrología kármica, astrología oriental como la tibetana, astrología, bueno, la tibetana usan también como la medicina, ¿no? La astrología, ¿o cómo es eso? Es que en el hinduismo y en el budismo siempre es parecido al hinduismo como heredero de su filosofía, está muy emparentado con todo, entre ellos el Ayurveda, que es la medicina de la India. Entonces, se miran las estrellas como una manera de también diagnosticar. En Occidente hay una astrología médica también. Que suena todo esto rarísimo, suena como que no voy a ir al médico, el astrólogo me va a decir lo que tengo. Aquí existe toda esta cosa del ejercicio ilegal de la medicina o cosas que sustituyan pseudociencias y se penaliza. En Oriente no. En Oriente tú puedes ir a un astrólogo y te puede decir que tienes un desarreglo de no sé qué cosa y que tomes este polvito que normalmente se diagnostican bhasmas, que son inclusive son minerales triturados que a veces tienes que tomar inclusive, ¿no? Oro, por ejemplo. Sí. Y tú dices, ¿cómo voy a tomar oro? Sí. o algún otro mineral, puede ser tóxico. Hasta llegan a tomar mercurio,
que es tóxico totalmente, pero mercurio matado, le hacen un proceso y dicen que es inocuo. Pero bueno, estas son costumbres que provienen de otras culturas, que están acostumbrados a eso y que tienen su mentalidad. No encajaría aquí en Occidente demasiado esto. Sí, la astrología como una especie de adicional, ¿no? Por eso a veces se hablan no de medicina alternativa, sino de medicinas complementarias. O sea, ve al médico, sí, pero o toma el ibuprofeno o lo que tengas que tomar, pero al mismo tiempo te da otra visión. Yo creo que la astrología, desde el enfoque que yo le doy, es un enfoque más de la psique. Entonces, por más que un médico te diga que tienes dolor de barriga y que tomes tal pastilla, el enfoque psicológico en sí te va a aportar mucho, porque ¿de dónde viene ese dolor de barriga? Antiguamente los médicos, que eran médicos de familia, conocían toda tu historia, sabían que tú te llevabas mal con fulano y por eso era que te pasaba lo que te pasaba. Entonces no era que solo te recetaban, como hoy, sino que había todo una especie de cosa sistémica. Muchas formas de astrología y astrólogos hoy en día utilizan la astrología sistémica. Mira qué interesante. Es decir, tú vienes a hacerte una carta, suponte que yo soy astrólogo sistémico, conmigo. Entonces yo te digo, vale, ahora dame los datos de tu familia, hijos, pareja, inclusive amigos importantes, y vamos a mirar todas estas cartas y con todo ello vamos a crear una especie de patrón que es tu vida, porque nadie es una isla. Entonces, esa astrología sistémica que va más allá de unas sinastrías, que hablábamos el otro día, que es la comparación de dos cartas, ya es la contrastación de 6, 7, 10 cartas natales. Entonces ahí ves una dinámica. Siempre en esto que estoy diciendo, en este discurso, está de fondo, para quien lo escuche, esa cosa de esa crítica racional de, bueno, pero todo está basado en una interpretación. Eso es tema para otra discusión, pero sí, está basado netamente en una interpretación, porque la astrología es arte. Entonces después está la astrología, por ejemplo... Espera, perdona, Pablo, ¿tu profesor os enseñaba un poco así de manera como tú ves la astrología, de manera psicológica, o os inculcaba algo? Yo, como en casi todo lo que he hecho a lo largo de la vida, no he tenido, como dice un amigo mío, no he tenido maestros, sino mentores. Sí. Él dice así, Jorge Sinatra, un amigo mío. Y bueno, yo también lo he vivido de esa manera. Nunca he tenido en ningún ámbito maestros. Alguien que yo diga, este fue mi formador, mi referente. Entonces no puedo contestar esa pregunta porque no he tenido a alguien así. Sí, lo que he tenido es mentores. Gente que me enseñó fragmentos y me aportó cosas muy valiosas y con los cuales yo fui construyendo cosas. Pero cuando tú estudiaste astrología, ¿ya ibas con esa visión o...? Yo cuando me acerqué a la astrología tuve intención de aprenderla por mí mismo, quise saber y casualmente estábamos con un grupo de amigos que cada uno cultivaba un ámbito del saber esotérico, por así decir, y formamos una especie de grupo llamado Alquimia, y grupo de estudios tradicionales, Alquimia. Y bueno, uno sabía mucho de astrología, otro sabía mucho de tarot, otro sabía de sufismo, otro sabía de esoterismo occidental. Entonces cada uno nos reuníamos y charlábamos de distintos temas con distintas ópticas. Es una óptica esta que se planteaba, que es muy similar a la que planteo hoy, aunque ellos tenían un enfoque más literal. Ellos creían, por ejemplo, en el caso de la astrología, que la astrología describía por una cuestión de resonancia. Es decir, tu carta describe lo que eres porque los astros lo dicen así. Y yo siempre tenía una teoría que era la de la carta causal, ¿no? Es decir, que la carta que te tocaba daba igual en el fondo cuál te tocara. Siempre te iba a describir. Y eso me acuerdo que le fastidiaba bastante a todos. Cada vez que yo planteaba eso me odiaban. Y lo sigo creyendo hoy en día. Esa es la visión que tengo de la astrología y de todo. Bueno, perdona que te interrumpa y sigue contándonos. Bueno, no, hay distintos tipos de astrología. Está la astrología que dijimos kármica, la astrología mundial, por ejemplo, la de los países.
se hace astrología para saber la carta natal, levantar la carta natal de España, por ejemplo, Sí. de Alemania, de Francia, de Argentina, y se sacan conclusiones con eso. Se basan en cuándo se creó la constitución de cierto país. Con España, por ejemplo, es medio raro porque está la de la Segunda República, una cosa así, después otra más. Entonces, suele pasar esto con los países, ¿no? Países que han tenido ciertos vuelcos revolucionarios. Como el caso, me imagino, de Rusia u otros países así. Pero bueno, está esa que busca entender cómo un grupo humano, un país, también tiene una identidad y le pasan cosas y se le puede ver sus relaciones con otros países, con el futuro y cosas así. Luego está la astrología netamente predictiva, que es la que se basa en predecir eventos. Entonces se busca lo minucioso. Por ejemplo, se miran tránsitos, que es el movimiento de los planetas actualmente, cómo influye a tu carta o a la carta del consultante. Entonces, por ejemplo, se fija uno si dentro de, no sé, 3 días va a ser un aspecto partil, es decir, un aspecto concretamente hacia 0 grados, perfectamente unido al planeta, no sé, Saturno en tránsito. Y se le dice a la persona, dentro de 3 días y medio, cuando Saturno esté haciendo un efecto partil en tu Mercurio, no vas a poder pensar nada, se te va a estancar la cabeza, ¿no? Por ejemplo, entonces no des un examen, no te va a ir bien. Ya. En cambio, cuando Saturno se ponga, no sé, retrógrado y vaya para atrás, te libera el Mercurio, ahí date el examen que lo vas a probar seguro, por ejemplo. Se trabaja con eso, haciendo progresiones, haciendo tránsitos, y esa es la astrología entonces que pretende predecir. Así también, la astrología médica, por ejemplo, se basa en atribuir a los planetas cualidades, muy parecido a lo de la Ayurveda, de frialdad, de humedad, de sequedad, de calor. Entonces están planetas que, no sé, Saturno mismo tiene que ver con los huesos, con el pelo, con las uñas, con todo el tejido de sostén, de soporte. Luego Júpiter tiene que ver con la linfa, con los líquidos, la Luna también con los líquidos que circulan, la circulación, por ejemplo, de la sangre. El Sol tiene que ver con el corazón, tiene que ver también con la columna como eje. Marte, qué sé yo, con los órganos sexuales, o Plutón también. Entonces, según qué le pase a cada planeta y en qué signo esté y en qué casa esté, nos va a hablar de una realidad física concreta. Siempre, yo opino, cuanto más literal vamos, más margen de error tenemos. Ya. Cuanto más simbólica es la propuesta, más abarcativa y más ambigua también, más posibilidad da a que la persona adapte el mensaje a su vida. Y esto alguno lo traducirá como, claro, si das un mensaje ambiguo le cuadra a cualquiera, por lo tanto, o sea, ergo es falso. No, yo creo que la vida es eso, es una comunicación que genera constantemente interpretación. No existe que yo emita un mensaje y tú lo recibas tal cual te lo emití. Eso nunca sucede. Todos interpretamos. Eso decía Nietzsche. No existen hechos, sino interpretaciones. Entonces, yo creo que la astrología es interpretativa y en tanto se vuelva muy literal, yo creo que pierde mucho de su esencia. Está la astrología, bueno, kármica, tibetana, dijiste, mundial, la de los países, predictiva. ¿Qué más tenemos? Horaria. La horaria es muy rara. Astrología horaria. La astrología horaria se usa hoy en día muy poco. Se usa hasta hoy en la India y se usaba en la época medieval en Occidente, y supongo que en la época renacentista también, que es una astrología que se basa en que tú haces una pregunta, Sí. y yo, en el momento en que tú me hagas la pregunta, yo levanto la carta natal para este momento, Sí. porque tu pregunta nació ahora, En ese por lo menos para mí, cuando me la dijiste. Entonces, yo levanto una carta natal, miro la carta y te respondo la pregunta. Y tiro la carta natal, ya está. Era para la pregunta. Ya. Entonces, de la misma manera, en la India, la gente que a veces no tiene ni documento ni nada, Sí. porque no hay una organización como para registrarse, hay gente que no sabe cuándo nació, ni en qué fecha, nada. Entonces va al astrólogo y toca una campana, ¿no? Tlan, tlan, toca la campana. El astrólogo que está adentro escucha la campana y apunta el exacto minuto en que sonó la campana y hace una carta natal. El tipo entra, hola, ¿qué tal?
soy fulano, ¿cuál es mi carta natal? Y el astrólogo se la calcula y le dice, es esta. Y esa es la carta natal para toda la vida del tipo. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Sí. Le está haciendo una carta natal que está basada en el momento que tocó la campana. Si la tocaba 10 minutos antes o 3 días después, era otra carta. Y esa le va a quedar para toda la vida. Sí. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Puede ser que le toque una carta natal así al azar. ¿Le va a cuadrar? Sí. La respuesta mía es sí. Sí, siempre. Entonces, esa astrología horaria se utiliza hoy en día para preguntas, por ejemplo, y en la India para inclusive esto también. Perdona, Pablo, ahora que estás contando esto de que llaman hacia la puerta, ¿no? Hay una duda muy grande en la gente, ¿no? Que hay mucha gente que no cree en la astrología, pero también porque se preguntan, sí, hombre, voy a tener yo la misma carta que una persona que nació a la misma hora que yo, el mismo día. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que somos iguales? Cuenta esto para que entiendan. Obviamente, si tú naces el mismo día que otra persona, a la misma hora, en el mismo lugar y todo, ¿no? Porque naciste en el mismo hospital o lo que fuera, obviamente vas a tener la misma carta. No vas a tener otra. Después, tú creces, tienes, no sé, 20 años, 30 años, lo que tengas, y vas ante el astrólogo y le preguntas qué opina de tu carta. Y la otra persona que tiene la misma carta que tú va a otro astrólogo y le hace la misma pregunta. Las respuestas van a ser diferentes, porque el astrólogo es diferente. Le va a contar una historia diferente basado en los mismos elementos. O sea, va a tener una nota común, pero se la va a contar de manera distinta. Además, las experiencias que tú vas a vivir no son iguales que la de la otra persona, ¿no? Por más que las dos hayan sido, no sé, abogadas, qué sé yo, hayan tenido las dos hijos, las dos viven en el mismo lugar, las dos no viajaron a nunca tal lo otro, suponte. Igualmente, lo que te pasa en el día a día va a ser distinto, cómo lo vivencies tú va a ser diferente, ¿no? Porque no existen dos seres humanos iguales. Sí. Entonces, una madre que cría 2 hijos, no sé, gemelos, nunca los va a criar, aunque le ponga la misma ropa, nunca los va a criar exactamente igual. Siempre va a haber una tendencia, algo que le pasó a uno que se golpeó la cabeza contra una mesa y el otro no, y te marca. Entonces, las cartas natales pueden ser muy parecidas, pero nunca son iguales. Y además está esto, la interpretación, cómo lo recibes tú, cómo lo haces tuyo. Mira, un ejemplo simple es fíjate, los test de Rorschach, que son estos test que se usan en psicología, que son como manchas de tinta, que parecen como mariposas y no sé qué. Bueno, son los mismos, se los muestran a todo el mundo. Y según lo que vea cada uno, ahí está la devolución del psicólogo, la interpretación. Entonces yo diría, bueno, pero usted me está mostrando el mismo cartel que le mostró a mi amigo cuando vino la semana pasada. Sí, ¿y? Pero la interpretación es distinta y lo que yo te voy a decir es diferente. Eso pasa. Sí. ¿Nos sigues hablando? ¿Ya terminaste? De otros tipos de astrología. Que me acuerde ahora, la astrología psicológica, que es la que yo practico, que es otorgarle a los elementos de la carta un sentido mucho más psíquico, más simbólico, más relacionado con la mente y no tanto con los eventos concretos. Entonces llevarlo a una dimensión más psicológica. Esto abrió camino en este sentido Jung, ¿no? Carl Gustav Jung, el psiquiatra suizo, que hoy en día Liz Green y otras personas que siguen esa línea se ocupan de jugar con la mitología y traer a un plano de la psique todo lo que se va describiendo en la carta. Entonces la persona que la recibe puede conectarse con estos grandes mitos, entender qué le pasaban a esos personajes de la mitología y verse reflejado como si fueran un sueño en ellos. Y que ahora me acuerde otros tipos de astrología, hay más, pero que me acuerde no me acuerdo concretamente de nada. Está ahí. Normalmente el tarot y la astrología están muy relacionados, ¿no? Porque cuéntanos un poco esto del tarot y la astrología. Están relacionados, pero no al estilo de que cada carta de tarot esté vinculada con un signo o planeta. El tarot es independiente de la astrología, o sea, proviene del mismo sustrato, que es el sustrato de lo inconsciente, de lo onírico, de lo mítico, que el ser humano siempre ha tenido,
y que si no lo expresas como tarot, lo expresas como runas, o lo expresas como el I Ching, o lo expresas como lo que fuera, no sé, los caracolitos que tiras en África, o las vísceras de los animales, o el vuelo de los pájaros, o los sueños, o lo que sea. Siempre se expresa de alguna manera. Bueno, una expresión es el tarot, otra expresión es la astrología. Lo que pasa que, claro, hoy en día mucha gente, a lo largo de los años y de un par de siglos, ha ido relacionando el tarot con la astrología al estilo de carta del carro, Marte. Y no, la carta del carro no tiene que ver con Marte. Resuena con Marte, para ti puede ser Marte, está muy bien que lo trabajes así, pero esencialmente, originalmente, el que creó el tarot no pensó, esa carta es Marte. Por eso vemos que hoy en día hay tarots y libros de tarot que al emperador le otorgan Marte, otros al carro le otorgan Marte. Aleister Crowley le pone Cáncer al carro, por ejemplo, que uno dice que tiene que ver el carro con Cáncer. Tiene un sentido y es un sentido diferente. Entonces, cada enfoque lo aporta de una manera distinta. Por eso el tarot no tiene una relación, una atribución astrológica fija. Lo vamos a ver muy variable. De la misma manera que el tarot no proviene de Egipto tampoco. Y muchos piensan que el tarot es egipcio. Cuéntanos de los amuletos de la astrología. La astrología está muy vinculada con el tema de amuletos o de talismanes que provienen de algunos libros llamados grimorios. Los grimorios eran libros que eran compendios de hechizos, sortilegios y construcción de estos amuletos. Y lógico, cuando uno vive en la antigüedad, ve el cielo, ve algo que lo sobrepasa, no como el cielo de una ciudad hoy que no lo vemos, sino el cielo del campo, y ve que empieza a entender que hay alguna relación, o supone una relación entre eso y lo que le pasa a uno, ¿no? Se movió una estrella y uno dice, es buen signo. Bueno, si esa estrella fue buen signo porque justo que pasó eso, no sé, tuve más animales o una buena cosecha, bueno, voy a querer dibujar aquello que veo en el cielo en la tierra, lo voy a dibujar en una piedrita, lo voy a escarbar en una madera y me lo voy a colgar, o me voy a hacer un anillo. Entonces existe toda una ciencia o un arte de talismanes que se van haciendo en ciertos momentos del año, en concatenación con cierto movimiento planetario, con ciertos elementos. Por ejemplo, si en la India se utilizan mucho los yantras, ¿no? Y los kavachas. Los kavachas son los protectores, ¿no? Que son esos símbolos, pero que claro, hay que hacerlos, por ejemplo, en bronce, o en plata, o en oro, o en cobre, según el planeta que sea, porque los planetas se relacionan con los metales también. Y en el momento, ¿no? A lo mejor en el momento. De la luz o de la luna, por ejemplo. Depende cada uno. Algunos tienen que ver más con la luna, con una fase determinada. Sí. No deben hacerse nunca en cierto momento. Algunos hay que hacerlo y no sé, sumergirlo otros no, otros exponerlo a la luz del sol o de la luna o así. Y por ejemplo lo haces y tienes que consagrarlo de tal manera durante tantos días y recién después usarlo. Otros lo tienes que usar y después los tienes que tirar o quemar o destruir. Hay toda una variación que no solo la India sino que Occidente con los grimorios ha hecho mucho de esto. Es lo que muchos llaman magia, sí. Algunos dicen blanca, roja, negra. Los equinoccios, la luna, ¿no? Por ejemplo, ahora va a ser luna llena, creo, el día 4. Y bueno, los eclipses, más que los eclipses, ¿no? Solares, como que influyen mucho en las personas, la luna, y al igual que en los animales, en todo lo que tiene vida. No, a mí, por ejemplo, la luna me afecta muchísimo, no sé, me afecta muchísimo. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno de que nos afecten? Este verano, de hecho, hubo 2 eclipses solares muy cercanos, no me acuerdo ahora la fecha, pero creo que no pasaban ni 20 días el uno del otro, y yo notaba, no sé si es a lo mejor que yo creo mucho en esto, pero notaba a la gente como muy, muy perdida, ¿no? En general, notaba en mi entorno a la gente como un poco perdida. Esto, ¿cómo nos afecta? Cuéntanos tú, Pablo. Habíamos hablado la vez anterior que la influencia directa de los planetas no existe,
magnéticamente, salvo en el caso de la Luna, que es la única que tenemos cerca como un satélite. Pero si uno se fija solamente en la influencia directa, la Luna sí afecta al crecimiento del pelo, ya lo sabemos, las hemorragias, el movimiento del mar, los líquidos corporales. Entonces, cuando una persona está enfadada se le dice que está lunada, un lunático es un loco, bueno, y cosas así. Pero también uno a veces se olvida de que nosotros no vivimos en un mundo literal, vivimos en un mundo interpretado, ¿no? Vivimos en un presente recordado, es decir, nosotros construimos nuestro presente, no lo vemos, nadie está en el presente, todos interpretamos el presente, lo construimos. Entonces, desde ese punto, la construcción de nuestro mundo está basado en ideas, símbolos que se van creando, patrones que se van creando que dan forma a estos mitos y símbolos. Eso nos influencia, porque queda como flotando. Entonces, por eso hay miedos atávicos. Entonces, cuando se ve un eclipse, ¿qué se ve? Se ve un oscurecimiento repentino. Y un oscurecimiento repentino, como todo lo repentino, y más oscurecer, la oscuridad, el ser humano la relaciona con el miedo, porque claro, en lo oscuro tú no sabes de dónde viene el enemigo. Sí. Entonces, aunque dure un segundo y estés en el siglo XXI y te creas súper moderna y que lo tienes todo resuelto, el eclipse te impacta. Es como, mira, yo doy este ejemplo. Tú dices, yo no creo en tonterías de hechicería. Vale, te levantas una mañana, abres la puerta de tu casa y encuentras una gallina degollada y una especie de dibujo hecho con la sangre de la gallina. ¿No? Y un mensaje que te pongan ahí, no sé, agárrate ahora, como diciendo, fíjate lo que te va a pasar. A la persona más racional, más atea, más no creyente en nada, puede decir, no, a mí esto no me afecta en nada porque es una tontería supersticiosa de otra época, anacrónica. Sin embargo, en su interior le toca, y mucho a veces, porque lo llevamos dentro, porque es parte de nuestra dinámica. Entonces, quiero decir, cuando pasa un eclipse, claro que nos va a afectar a todos, de distintas formas, pero en general va a haber una nota común de inquietud, de incertidumbre, y también el apagarse es visto también como un hiato, como un estado intermedio, como una posibilidad. Siempre que se apaga algo, estamos esperando que se vuelva a encender otra cosa o lo mismo. Entonces es un momento para, no sé, es como cuando suena una radio mucho rato y uno la apaga y dice, y después se encenderá otra cosa. Ese momento es un descanso, un recuperarse, un ver las cosas de otra manera, pero en el momento da inquietud, siempre. Ya. Bueno, te voy a poner, a ver si puedo. Bueno, a ver si podemos, que se puede esto. Porque te quería poner una canción un poco también para que descansaras. Porque, bueno, vino Pablo hoy, pero está haciendo un esfuerzo porque está malín. A ver, porque se ha ido todo de la radio. ¿Qué fue? ¿Radio? No. Bueno, es que tenemos aquí un problema. Bueno, aquí en Radio Cuca siempre pasan cosas así. Ahora, bueno, a ver si puedo. Este tema es un tema de Barcelona Jeans, Yelen Yelen, que os lo dedico a todos para que escuchéis esta voz tan maravillosa. Ahí va. Jelem jelem lungone drameya maladile shorore Jelem jelem
bueno, ahí estaba esta magnífica mujer con esa voz, Yelén Yelén, y vamos a seguir aquí un ratito más con Pablo, aunque está haciendo un esfuerzo grandísimo para hablar, pero en fin. Pablo, tú en tus clases de yoga acostumbras a meter los mudras. Sí. Y bueno, también tiene que ver un poco, ¿no?, con esto de la astrología de alguna manera, porque, bueno, en cada dedo, ¿no?, es como que si Marte, ¿no?, que Saturno. Explícanos un poco, bueno, los mudras para que sepa la gente lo que es. Vale. Los mudras significa gesto, sello también. Y es parte normalmente de la expresión artística hindú, del baile, del Bharatanatyam, que es una danza que normalmente está muy vinculada a lo mítico. Entonces cuenta historias del Mahabharata, del Ramayana o de otros poemas épicos a través de movimientos corporales y música, normalmente sin palabras. Entonces las bailarinas, sobre todo, los bailarines también, pero las bailarinas van haciendo gestos con las manos para contar una historia, de manera tal que si tú, no sé, eres francesa y vas ahí, lo entiendes igual, porque es un lenguaje que apela a los gestos, a lo gestual. Esto lo retoma el Tantra, por ejemplo, en la India, que el Tantra es la puerta abierta hacia lo que es ritual. Es decir, el Tantra utiliza todo lo que es rítmico, todo lo que es ritmo, para generar patrones nuevos. Entonces, si se pretende cambiar, funcionaría así, para que se entienda. Cuando una persona está enfadada, por ejemplo, puede ser que cierre los puños y los apriete con fuerza, o que acuse a otro señalándolo con el dedo. Entonces podemos decir que las manos son una expresión del pensamiento, ¿no? Las manos es, yo pienso algo o siento y se acaba expresando en mis manos. Entonces, por el principio inverso, si yo adopto un gesto en mis manos, voy a afectar a mi mente también. O sea, hago el camino contrario. De la misma manera que una persona, cuando nos está enfadada, frunce el ceño, podríamos decir que si yo creo una sonrisa en mi cara, algún efecto voy a producir en mi mente, ¿no? Que algunos dicen que eso es un efecto muy concreto. Bueno, lo mismo pasa con las manos. Entonces la idea es que dentro del Tantra, que si hacemos gestos con las manos determinados, acompañados con visualizaciones y otras cosas, se produce un efecto dentro de la mente. Entonces la inclusión de estos gestos dentro del marco de una práctica de yoga tiene ese fin. Tiene el fin de que uno que unifique, ¿no? Simultáneamente, paralelamente, un gesto manual, una reflexión mental. Hasta ahí hacemos en una clase. En el Tantra se agregan más cosas, como un tipo de respiración a veces en particular, un mantra que se pueda repetir, cosas así, pero bueno, o una ofrenda que se pueda hacer al mismo tiempo, pero el gesto en sí, más una reflexión, o sea, no hacerlo porque sí y nada más, sino que pensarlo, reflexionarlo, produce un efecto en la mente. Porque se dice, ¿no?, como que también activa un chakra y hay que también visualizar un color. Es todo como muy complejo, ¿no? Bueno, hay todo un trabajo con quien lo quiere enfocar por ese lado, con que, como tú decías, que cada dedo se corresponde con un planeta, que en los hindúes se atribuyen unos y en Occidente se atribuyen otros a cada dedo, porque por eso tenemos maneras de pensar distintas. Y también que se relacionan con ciertos chakras, es verdad, pero no necesariamente, y tampoco es algo fijo. Entonces dentro del Tantra mismo hay líneas que consideran que cierto mudra va con cierto chakra y otras líneas que con otro. Por eso digo, hay una plasticidad, que es la plasticidad de la interpretación. Entonces hay gente que se vuelve loca, que es súper puritana y que dice, no, este es el mudra del chakra tal, ¿cómo lo vas a usar para el otro? A ver si te lo desarregla. Y no pasa nada. Si tú crees y consideras que ese mudra resuena con ese chakra, úsalo tranquilamente, porque para ti vale, ¿no? Es como decir, ay, tengo la gema, la piedra de, no sé, amatista, y esta es para el tercer ojo, ¿cómo me la voy a poner en el corazón? Si tú sientes que va en el corazón y que te hace un efecto determinado y para ti vale, hazlo, porque te va a funcionar, ¿no? Y si te lo pones en el entrecejo, quizás no. Entonces, toda esta cosa de que cada cosa va en su cajoncito no es necesariamente así. Así que sí, usamos gestos manuales.
hay dos tipos de gestos, que son de dos manos y de una mano. Hay gestos para hacerlo con una sola mano y gestos que combinan las dos manos. Y bueno, no podría ahora hacerlo porque no se van a ver, pero van abarcando toda la gama de emociones humanas, ¿no? Desde la voluntad, la fuerza, no sé, el soporte en la vida, qué sé yo, la idea de avance gradual, disolución, bueno, todo lo que un ser humano puede encontrar. Obviamente no es que mudras que representen, no sé, el miedo. Sí. Al revés, suelen ser mudras que representan la fuerza, o sea, cosas que compensan los desarreglos. Sí. Por eso se utilizan. Sí. Bueno, ¿quieres contarnos un cuento? Vale. Sí. Vale. Bueno, cuéntanos, a ver. Te cuento un cuento. Si quieres déjalo así, mira, sin la música, así sí. Agrego una cosita. Este es un cuento que pertenece a un escritor, o por lo menos los cuentos no son de nadie, ¿no? En realidad él lo citó en su libro, pero vaya a saber de qué proveniencia es. Nachmanovich es el autor de ese libro, que se llama Free Play, que es como en el jazz, cuando se hace el free play, que es la improvisación, ¿no? Y bueno, ese libro es un libro muy interesante para quien lo quiera leer, porque trata justamente de usando la música como base para explicar cómo la vida es un free play. Y cuenta este cuento al comienzo del libro, que a mí siempre me ha gustado mucho. Me parece un cuento muy potente. Se dice que en un pueblo determinado llegó una persona que trajo un instrumento nuevo, una flauta, de otro lugar muy lejano. Y en una especie de gran competencia de músicos que se hacía, como una especie de reunión de músicos que cada uno mostraba lo suyo, todos tocaron sus instrumentos y al final este hombre, un viejito, le tocó a él y él sacó su flauta y se puso a tocar una melodía y tocaba, por ejemplo, una melodía muy simple, y se produjo un silencio que se podía tocar con la mano en ese recinto, y desde el fondo un hombre muy anciano exclamó: es como un dios, haciendo referencia a que lo que había hecho era colosal. Entonces, terminada la competencia, los músicos se le acercaron mostrándole un gran respeto y le preguntaron si se podía aprender a tocar esa flauta, y él dijo que sí, que se podía. Entonces designaron a un jovencito de entre ellos, pusieron dinero entre todos para poder pagarle los estudios, porque este anciano vivía en otra ciudad. Entonces que el joven pudiera ir, era un joven muy dotado en la música, con mucho oído. Ellos querían que se preparase para después enseñarles. Entonces lo mandaron, le pagaron la estadía, los estudios, todo. Fue el joven con el maestro, y el maestro, el viejito, le dijo: bueno, vamos a comenzar, te voy a enseñar, esta es la flauta, esta melodía, y le dijo: toca esto. Entonces el joven, bueno, rápidamente lo aprendió porque era muy hábil, muy dotado, y al día siguiente le dice el joven: bueno, maestro, ¿hoy qué vamos a hacer? Nada, hoy vamos a tocar la misma melodía. La misma, dice el discípulo. Sí, la misma melodía, tócala, a ver. Falta algo, le dijo el maestro. Entonces el joven se intentó esforzar más y volvió. No, falta algo. Entonces, bueno, el joven terminó la lección, se fue a la casa. Al día siguiente: maestro, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a tocar la misma melodía, dijo el maestro. Y cada vez que el joven la tocaba, el maestro le decía: falta algo, falta algo. Y en el joven empezó a crecer una mezcla de desesperación, ira, impotencia, y ya directamente sentía hasta vergüenza, no sabía qué sentía, pero estaba consternado, ¿no? Estaba muy mal, muy mal. Entró en una crisis grande y un día, sin que el maestro lo notara, desapareció, se fue.
el joven, lo abandonó, porque sintió que había fallado. Pero tampoco podía volver a su pueblo, porque si volvía, ¿qué les iba a decir? No, miren, me enseñó una melodía, la toqué todos los días y de hecho ni siquiera me la aprobó, no la aprendí. Entonces se quedó dando vueltas por muchos lugares, ¿no? Pululando de una ciudad en otra, y cuando pasaron muchos años, finalmente dijo, bueno, tendría que regresar a mi pueblo. Entonces ya total, no me van a casi conocer, ¿no? Habrán muerto muchos. Y volvió. Y digamos que alquiló una casa en las afueras para que tampoco lo vieran mucho. Pero bueno, como en los pueblos pequeños todos saben quién viene a vivir y todo eso, entonces supieron que había uno nuevo y parecían recordarlo un poco algunos, acordarse. Y él lo único que hacía cada día era tocar su flauta, lo único que sabía hacer, que había aprendido, y tocaba en el portal de su casa. Y bueno, la gente que pasaba por ahí lo oía y de a poco se fueron acercando y le preguntaron, oiga, ¿no podría enseñarle a mi hijo que está en el colegio con la flauta, dar unas lecciones? Sí, sí, cómo no. Entonces él empezaba así a enseñarles. Y en una de esas se produjo otra vez una de estas reuniones donde muchos músicos venían a competir, a mostrar lo suyo. Entonces se acercó el más anciano en ese momento hasta la casa de él y le dijo, mire, lo queremos invitar para que venga y muestre su habilidad con la flauta. Y no, dice, ¿qué voy a hacer yo con la flauta si yo toco una melodía muy simple? No, venga, consideramos que usted tiene mucho para aportar. Entonces el hombre dijo, bueno, si usted lo ve así, y fue. Entonces, bueno, lo mismo, cada músico empezó a tocar, uno la guitarra, otro tocaba, no sé, la gaita, distintas cosas, y danzas, y finalmente él estaba tras bambalinas, ¿no? Tras unas cortinas, y nadie lo molestaba, lo dejaban ahí en silencio, lo consideraban un tipo grande. Y finalmente subió él al escenario, la misma flauta, la misma escena, se dio el silencio necesario para que él pudiera tocar y empezó. Y se produjo un silencio que podía tocarse con la mano. Nadie hablaba. Y de repente desde el fondo, el más anciano de todos dijo, es como un dios. Entonces, este cuento, que quizá es evidente su sentido, nos hace pensar que en el aprendizaje, ¿cómo aprendemos? A veces no aprendemos por sumar muchas cosas nuevas. A veces lo que nos enseña, como dicen, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, es la experiencia. Entonces, la melodía era esa melodía simple. Y sin embargo, lo que lo hizo ser como un dios, y al otro anterior que él, que con la misma sorpresa habrá escuchado la frase, fue el tiempo. A veces el tiempo nos va puliendo como las piedras en los ríos, nos va enseñando, y uno tampoco nota, uno a veces no sabe lo que sabe, o sea, no sabe que sabe, hasta que otro le dice, oye, lo que tú haces, o lo que tú dices, o lo que tú piensas, o lo que tú eres capaz de, es grandioso, y uno no lo sabía. Creo que nunca lo sabe, nunca lo acaba de saber. Bueno, aquí un cuento de Pablo para la reflexión, como él cuenta siempre. Y bueno, pues nos despedimos de ti ya, Pablo, ha sido un placer y te agradezco mucho que hayas estado aquí, aún así malito. Así que bueno, hasta otro encuentro. Y bueno, pues nos despedimos ya aquí en Trovadores de Cuentos, con todos vosotros. Y nada, amigos, pues hasta el próximo programa, ya el miércoles que viene en Trovadores de Cuentos.